Después de que un periodista afirmara que la vida de Angélica Rivera sería llevada a la pantalla chica a manos de Manolo Caro, el director envió un comunicado que dice: leí en la revista Proceso 2197 el artículo titulado Adiós al glamour del poder, firmado por el señor Genaro Villamil. En él menciona que yo, Manolo Caro, he sostenido conversaciones con la señora Angélica Rivera para llevar su biografía a una serie de televisión. Quiero comentarle que esto es totalmente falso. Estoy en completo desacuerdo en enaltecer a personas como ella que han dañado profundamente a mi país. En el futuro, por favor, procuren contactarme antes de publicar cualquier cosa de mí o mi trabajo. Pues ahí está. Es la postura de Manolo, es muy respetable, pero ¿por qué esperar a que Angélica Rivera y Peña Nieto dejen el poder? Pues para hablar de esa manera. ¿Por qué, si estaba en tan desacuerdo, por qué no lo dijo hace 3 años? O hace 4, o hace 5, o hace 1. Pues pienso yo. Bye, Mona. Bye, Gus. Bye, Joana, gracias. De primera mano, lunes a viernes, 1 p.m. Participa en Imagen Televisión.